Vamos a dar seguimiento a la agenda de la jornada, sabiendo que el sector privado tiene un papel fundamental en esta tarea que tenemos todos los paraguayos y paraguayas de construir el mejor camino para el desarrollo. Este crecimiento que se traduzca también en el bienestar de todos y todas. Por eso, a continuación, nos gustaría invitar a nuestros siguientes panelistas, otros actores de la sociedad también muy comprometidos con nuestro desarrollo en este panel Fortalecimiento Institucional y Gobernanza, que estará moderado por Ruth Sosa, de la Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC, a quien solicitamos que nos acompañe por aquí. También vamos a invitar a nuestros panelistas que son referentes de organismos multilaterales que están trabajando estrechamente con Paraguay, actores públicos y privados también. Jorge Srur, gerente regional sur y representante en Paraguay del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, CAF, y también Alejandro Pareja, especialista senior en gestión pública y transformación digital de la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Con Alejandro ya estuvimos conversando, un gusto, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hasta este bloque de la tarde en este summit tan importante para renovar nuestras energías en torno a nuestro compromiso con la transparencia, con la cultura de la legalidad y nuestro involucramiento con el desarrollo de nuestro país desde este lugar. Hoy me toca tener el honor de moderar este panel, esta conversación tan necesaria y tan importante en torno a lo que es el fortalecimiento institucional y la gobernanza, el alcance que eso puede tener en nuestras vidas, no solamente, como decíamos en el panel anterior, además del compromiso del sector privado, como esto también se da en las dinámicas de desarrollo y de crecimiento de las instituciones públicas y de los que integran estas instituciones. Hoy me acompañan como panelistas, como mencionó Gladys, Jorge Srur, bienvenido Jorge, él es gerente regional sur y representante en Paraguay de CAF, y también está Alejandro Pareja, especialista senior en gestión pública y transformación digital de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Bueno, a mí me encantaría, ustedes pueden también acceder al perfil, al currículum de estos dos grandes profesionales que nos van a inspirar mucho, no solamente por su formación, sino también por toda la experiencia que tienen transitando en este mundo complejo del fortalecimiento de las instituciones. Hoy vamos a tener como objetivo principal un poco analizar, conocer y profundizar más acerca del rol de los organismos multilaterales en el fortalecimiento institucional, evaluando un poco el impacto que eso tiene y esa relación directa que eso tiene en la gobernanza y en la transparencia. Así que vamos a empezar, si te parece, Jorge, arrancando un poco, escuchándote en tu presentación respecto a este tema, y luego damos la palabra a Alejandro. Así que adelante. Tenés uno, espectacular. Hola, hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la temática que han puesto en valor en este evento. Gracias IDEA, gracias a todos los empresarias, los empresarios, los líderes de la sociedad civil, las lideresas de la sociedad civil y todos los que aparte de la función pública están colaborando para construir un Paraguay más desarrollado, más sostenible, más inclusivo y transparente. Obviamente los organismos multilaterales, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y nuestros queridos amigos del BID, del Banco Mundial, tenemos un compromiso con una agenda que no puede ser diferente a la del país. Nuestra agenda es la agenda del país. Entonces, en la medida en que estos temas que tanto nos interesan sean parte de la agenda del país, nosotros podemos tener una mayor posibilidad de contribución, y eso es lo que queremos de alguna manera compartir en este día. Hace no demasiado tuvimos la posibilidad de contribuir en el Congreso de Economistas, o Congreso más precisamente de investigadores, productores y hacedores de política económica de Paraguay, que se hicimos
en el Banco Central de Paraguay en el 2023 y tuvimos en ese caso, en este programa que hicimos junto con lo que en ese momento era el Ministerio de Hacienda, la posibilidad de tener a James Robinson como principal speaker. Ustedes saben, Robinson con Deiron Ashimoglu, con quien me une la imposibilidad de presentar del apellido, de pronunciar el apellido. Escribieron ¿Por qué fracasan las naciones? Y hablaron, entre otras cosas, de los desafíos que tenía América Latina y que tenía Paraguay. Y tomé esta frase con la que terminó su presentación en aquel momento, ¿no? Que decía, para preservar todo el progreso que ha tenido Paraguay en materia de desarrollo y pobreza en los últimos años, construir instituciones más inclusivas es el mejor antídoto frente a sus principales amenazas. Como verán en el mapa que está atrás mío, este Paraguay ya en grado de inversión, que tiene récord de energías renovables, que tiene alimentos, que tiene biodiversidad, que ha logrado una estabilidad macroeconómica, convergencia fiscal, ha construido alguna institucionalidad. De hecho, que tiene un banco central, que tiene una burocracia en el Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene una moneda con 80 años, lo cual no es poco. Pero ¿qué es lo que está necesitando terminar de construir? Bueno, Ashimoglu y Robinson dicen que los países se dividen en países de dos grandes tipos, ¿no? Es uno, los países que tienen basado en instituciones extractivas y los que se basan en instituciones inclusivas. Lo damos en la facultad justamente a estos profesores. Las instituciones extractivas, muy sintéticamente, porque no es una charla académica de eso en este momento, los países que toman sus recursos naturales, su capital natural, hay un grupo muy limitado que se los apropia y eso no se multiplica en beneficio del conjunto de la comunidad y más o menos un espejo se da en las instituciones políticas. Y los otros, los países con instituciones inclusivas, son aquellos en los que sugiere que Paraguay tome este camino de fortalecimiento, aquellos que hacen de su capital natural una base para que por la innovación, la competencia, esto se multiplique. Básicamente algo que quienes hayamos desde alguna perspectiva leído los evangelios, la Biblia, ya los tenemos desde el Génesis, ¿no? En producir, multiplicar los frutos de la tierra, no esconder los talentos bajo la tierra, sino ponerlos también en multiplicar los panes, ¿no? Los 4 panes para poco, los panes para todos. Básicamente eso, y eso es lo que nos hemos propuesto hacer desde CAF a lo largo de estos años de acompañar este proceso. Lo hemos hecho para ayudar para que Paraguay llegue al grado de inversión y con otros multilaterales. Hemos ayudado con el GAFILAT, con las normas estándares de Basilea III al Banco Central. Hay un trabajo del profesor Sachs, que hace poquito estuvo con el presidente Peña, sobre energía justa, vías de descarbonización, en donde plantea toda una nueva institucionalidad en el sector eléctrico. Y lo hemos hecho con estudios, pero lo hemos hecho con acciones también, ¿no? Te menciono la inversión patrimonial en forestación que hicimos en Silvipar, porque a veces es bueno tener y transmitir buenas ideas, pero a veces es mejor ejecutarlas. Y en este caso nos comprometimos por primera vez en un fondo internacional para que decirle, nosotros apostamos a Paraguay, ponemos en esto porque este es el tipo de instituciones que Paraguay necesita desarrollar. Un mercado de capitales transparente, internacional, abierto al mundo, y CAF está dispuesto a invertir a riesgo en forestación. Eso que hicimos hoy tiene algunos desafíos. Voy a señalar solamente 3 desafíos que vemos en Paraguay y cómo estamos contribuyendo desde CAF a eso. Por un lado, con infraestructura, no solamente del lado de financiación, somos de alguna manera conocidos nuestra contribución en este sentido. El MOP ha dado como brecha total en infraestructura 24.362 millones de dólares. Cualquiera que anda un poquito por Paraguay, por el interior, por el Chaco, verá que justamente no tendrá todos los mismos números y todos los mismos detalles, pero lo prueba en carne propia. Los desafíos de conectividad, los desafíos digitales. Acá me acompaña Alejandro, que es un experto mayor en el tema, así que seguramente lo va a explicar mejor que yo. Y frente a eso estamos haciendo obras,
básicamente el principal financiador de las obras del ANDE en el país. Hemos multiplicado por 5 veces en los últimos 5 años las obras, los aportes en obras, en inversiones en obras de infraestructura en el país. Van a verlas a muchas, pero estamos haciendo cosas de construcción de institucionalidad que a mí me parece importante destacar. Ahora vamos a hacer junto con el BID el 12 de noviembre el Congreso Latinoamericano de Infraestructura para construir instituciones de largo plazo que planifiquen y que no dependan de un gobierno o de otro para definir lo que se va a hacer. Estamos apoyando la AFD, también en la estructuración de proyectos públicos y privados, y estamos tomando una decisión también de acción, que es tratar de que una experiencia muy importante que CAF ha hecho en otras partes de la región, particularmente en Uruguay y Colombia, pero ahora también en Costa Rica y pronto en Honduras y en Dominicana, y esperamos que en Paraguay, donde ya estamos trabajando desde hace un año, traer la posibilidad de una nueva herramienta para atraer inversión privada para la construcción de infraestructura pública. En Paraguay, en Uruguay, ustedes habrán visto hace poco, el presidente Lacalle inauguró un ferrocarril que va a la celulosa y que si se extiende un poco más, y estamos trabajando con eso, hasta puede llegar en algún momento a Paraguay, unido por Argentina, y darle otro tipo de salida al país, en un país que sabemos la dificultad que tiene para depender tanto de la hidrovía en materia de sus exportaciones, y eso se construyó sin un centavo de deuda soberana. ¿Cómo se constituyó? Con un mecanismo de fondos de inversión con fondos privados, canalizados a través de una estructura que nosotros tenemos, que es CAFAM, esta empresa de Asset Management, una subsidiaria nuestra, que juntó fondos institucionales, fondos de pensiones, fondos de seguros, aportes de la propia CAF, y se constituyó esto. Se han construido más de 200 escuelas, se han construido caminos, rutas, se mantienen aparte y se hacen con ese mecanismo. Lo queremos traer a Paraguay y hace falta en Paraguay desarrollar las capacidades para eso, y estamos trabajando con el gobierno, pero creo que si los actores privados encontraran el valor que esto tiene en un país que está en el límite de la deuda pública o de lo que se ha planteado en deuda pública, de poder construir este tipo de instituciones, vamos a tener más inversiones con mucha transparencia y más efectivas. El segundo punto es el de inclusión social. Y acá hace falta evidentemente más inversiones y nuevas instituciones. Los países también se dividen por eso, ¿no? El estudio de Robinson de Decimoglu estudia, por ejemplo, cuántas generaciones hacen falta para pasar de ser para que un sector, una familia que está en el 10% más pobre de la población, pase a estar en clase media. Si usted vive en Dinamarca, necesita 2 generaciones. Si usted viene a América Latina, necesita algunas más. Los estudios Argentina y Chile, 6 generaciones, Brasil, 9 generaciones, Colombia, 12 generaciones. La OCDE no estudió Paraguay, pero seguramente los números no serían demasiado más favorables que eso. En Colombia significa 200 años para pasar entre el 10% más pobre a ser simplemente clase media dentro de una descendencia familiar. Lo estudiamos en Desigualdades Heredadas, un estudio sobre el sistema educativo que trae buenas ideas para aplicar acá. Lo estamos aplicando con algunos trabajos con sistemas educativos inteligentes que queremos aplicar en Paraguay. Hicimos un evento en eso. Estamos trabajando en una hoja de ruta para reducir la brecha digital con el MITIC, que está Diego Molano, que fue ministro de Tecnología y Comunicaciones de Colombia, de Grandes Cambios, y hemos optado por el agua como un tema central de nuestra agenda, en donde no solo ahora tenemos 3 proyectos de saneamiento que se han aprobado recientemente, sino que también estamos pensando en una nueva gobernanza sectorial y una buena oportunidad de crear instituciones que permitan llevar agua para el Chaco privada a nivel basado en inversión privada, ¿no? Es un gran desafío. Por tema de tiempo lo dejo en este título, cualquier cosa lo podemos hablar después. Y finalmente el último, el de seguridad y justicia. Evidentemente muchos de los objetivos que acá se plantean tienen que considerar este gran desafío que está pasando la región, América Latina y el Caribe todo, pero Paraguay también. A la izquierda podrán ver el índice de resiliencia ante el crimen organizado transnacional. Paraguay está bastante abajo del promedio de las Américas, pero tiene oportunidades de crecer frente a eso. Y hoy hablamos de esto, no hablar solamente de narcotráfico, sino también es hablar de una gran cantidad de mecanismos nuevos de criminalidad, como el contrabando, como el tráfico de armas, temas que
hay que considerarlo particularmente donde estamos parados hoy. Y hasta todos los temas de criminalidad ambiental que se juntan con los temas de cambio climático y todas estas cuestiones para generar las dificultades que hemos estado viendo en estos últimos meses también acá en Paraguay y en otros países de la región. Si no nos ponemos en serio con eso, vamos a tener problemas. Lo pusimos como principal tema en nuestro diálogo de alto nivel que elaboramos sobre delincuencia organizada transnacional en la 54 Asamblea de la OEA que hizo acá. Estamos haciendo un curso de ciberseguridad para 3.000 funcionarios de la ANDE, entendiendo los problemas de ciberseguridad que están. Estamos trabajando en ciberseguridad, innovación y antipiratería. No voy a entrar en cada uno de los detalles de estas cosas, pero quiero contarles una experiencia personal. Me tocó trabajar en multilaterales en Ecuador, 2016, 2018. Los presentábamos en toda la región como el país modelo, ¿no? 2016-2018 íbamos y veíamos el ECU 911, que es el sistema de 911 que tenía implementado. Íbamos a la cárcel de Cuenca, a mostrar la nueva cárcel de Cuenca como un modelo. Bueno, no hace falta mucho que les cuente las cosas como van cambiando en el tiempo. Eso significa que no hace falta, no alcanza con tener inversiones, sino que hay que construir instituciones. Y eso es una cosa que Paraguay tiene todavía y está plenamente en la oportunidad de hacerlo, y CAF para construirlo. Concluyo, construir liderazgo es clave. Lo que están haciendo ustedes hoy acá, poniendo líderes y construyendo liderazgo. Nosotros en el país, en Paraguay, tenemos más de 1.300 egresados de 2015 hasta ahora en cursos en el Diplomado de Gobernabilidad e Innovación Pública y de Liderazgo para la Transformación. 1.300. En 15 años han pasado por nuestros cursos de formación de líderes y de funcionarios de gobierno. El año pasado 60 mujeres de la función pública tuvieron un programa de tutoría de mujeres que se habían desarrollado, habían logrado posiciones altas para ayudarlas en su carrera. ¿Qué significa esto? Que no hace falta, tanto en el sector público como en el sector privado, solamente agregar valor, para lo cual esos cursos se hacen, sino también agregar valores. Valor más valores. Eso es lo que hace que las instituciones tengan un desarrollo más sostenible. Una anécdota para concluir. Estando en unas historias antiguas de mi vida, en la función pública, legislativa, un día trajimos a un experto japonés porque queríamos cambiar en Buenos Aires el sistema de limpieza de la ciudad. Y le preguntamos cómo hacía Tokio con la cantidad de habitantes y con la cantidad de movimientos para ser tan limpia. Le preguntamos en cuál estaba la clave, en el sistema de gestión de los residuos, estaba en los sistemas de controles, en la fiscalización, en todo lo que se ponía para controlar justamente que se cumplieran los estándares. Y el experto japonés nos dijo: Tokio está limpia porque la gente no ensucia. Entonces, mi gran mensaje para acá: hay que construir valor, agregar valor y construir valores para que, como en Tokio frente a los residuos la gente no ensucie, la gente tenga valores, se comporte y de esa manera ayude a construir un país sin necesidad de un ojo de gran hermano que lo esté mirando todo el tiempo y sistemas sancionatorios. La base es esa, y la experiencia que están haciendo desde acá es loable, la felicitamos y la acompañamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y vos te quedas con ese micrófono, yo le voy a pasar, él tiene, también Alejandro tiene. Bueno, Alejandro, te escuchamos en tu presentación. El pasador de... todo tuyo, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me uno a todos los agradecimientos que transmitió Jorge, y especialmente a IDEA por habernos invitado a formar parte de este panel. Voy a hacer una presentación dividida en 3 secciones. Primero, una breve introducción quizá teórica, pero bien livianita, no se preocupen, sobre el vínculo que hay entre institucionalidad y desarrollo, crecimiento.
Luego una segunda sección donde les voy a contar sobre la nueva estrategia institucional del BID, nueva, aprobada el año pasado con la nueva presidencia que tenemos, la estrategia general a nivel de toda la región. Y en la última sección hablaré de la situación de Paraguay, lo que el BID está haciendo y lo que el BID va a proponer hacer en la futura estrategia país. O sea, nosotros tenemos una estrategia general para toda la región y luego con cada país coordinamos una estrategia donde se junte, que es una combinación de la estrategia nacional con la estrategia general del banco. Entonces, pasamos al primer punto, ¿no? Bueno, instituciones es un término que puede tener muchas definiciones. Una de ellas es que son instrumentos que la sociedad se da para organizarse, ¿no? Y si bien el rol, el valor de las instituciones en la historia del pensamiento económico ha estado ausente en algunas etapas, la importancia de las instituciones se retrotrae por lo menos hasta la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? Ahí, en general, cuando escuchamos La riqueza de las naciones, Adam Smith, pensamos en la mano invisible del mercado y nada más, ¿no? Pero en ese libro está muy bien expresado que hay instituciones que tienen que existir y un Estado que tiene que, de alguna manera, ponerlas en práctica y hacerlas cumplir, ¿sí? Si no, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Lo que destacó Adam Smith es básicamente el derecho de propiedad, que tiene que ser protegido, cumplido. También el cumplimiento de los contratos como algo clave. Y finalmente lo ponía como un Estado que tenga la capacidad de obligar al cumplimiento de pago de deudas cuando haya capacidad de pagarlas, ¿no? Todo esto para reducir incertidumbres, permitir a los actores económicos que puedan moverse sin miedo a arbitrariedades y también evitando que las conductas que el propio Adam Smith identificó como negativas, ¿no? El oportunismo, fraudes y otras conductas negativas. Más acá en el tiempo, y tenemos una sociedad 200 años después, 250 años después, mucho más compleja que la que vivió Adam Smith. Tenemos teorías económicas que más o menos plantean lo mismo. Yo no voy a citar a Jim Robinson, que lo acaba de citar Jorge, pero sí a Danny Roderick, un profesor de Harvard, también economista institucionalista, que identifica varias instituciones no comerciales que contribuyen al desarrollo, crecimiento de los países. Coincide con Adam Smith en el derecho de propiedad como forma de crear incentivos para la innovación, los marcos regulatorios que limiten el fraude, la corrupción, las prácticas anticompetitivas, que se desarrollen con buenas prácticas de calidad regulatoria para que los mercados funcionen adecuadamente, las instituciones que tienen que ver con estabilización macroeconómica, las de seguro social que estén ahí para disminuir o atenuar esas tensiones que pueden crear las grandes desigualdades o los eventos de infortunio que puede sufrir alguna sociedad, y lo que llama instituciones para gestionar conflictos. Y ahí no está solamente todo el sistema judicial y policial para, digamos, lo que es hacer cumplir los derechos de propiedad privada y cumplimiento de contratos, sino también
los conflictos que se resuelven en el plano de la política, ¿no? En el sistema parlamentario, donde la sociedad encuentra sus consensos, discute y resuelve sus conflictos a un nivel legislativo, normativo. Bien, siguiendo con Roderick, uno de los hallazgos que él plantea, nos plantea, es que es posible crecer, es posible tener un buen desempeño económico como país sin un capital humano, sin un alto nivel de capital humano y con instituciones débiles. Eso es posible, pero es posible en el corto plazo, ¿sí? En el largo plazo no hay evidencia de que eso se vaya a mantener. O sea, los países que mantienen un crecimiento en el largo plazo han apostado al capital humano y han apostado a instituciones fuertes. Ahora, esto se dice fácil, podemos decir fácil, necesitamos tener capacidad institucional. La pregunta es cómo lograrlo, ¿no? Y ahí tenemos que tener claro que esto es un proceso, ambos procesos, el de acumulación de capital humano y el de creación de capacidad institucional, son procesos lentos que llevan años, décadas, capaz que más que eso todavía. Son difíciles y tienen su costo, ¿no? Aquí es fundamental que las instituciones, primero que no es posible dar saltos, ¿no? O sea, cuando queremos instituciones mejores, no las vamos a tener de la noche a la mañana y quizá no las vamos a tener en 3 o 4 años, ¿sí? Esto tiene que ser algo progresivo, algo gradual, algo que quizá contenga algo de prueba y error, ¿no? Y quizá una de las principales características sea la de darse ese espacio para tener flexibilidad con los cambios, pero no hay que, una cosa que hay que tener bien claro es realmente cuál es la situación de la cual parte cada país, ¿sí? Aprobar leyes o normas en general que a nivel internacional funcionan, pero que no tienen en cuenta la realidad del país, es casi que peor que no tenerlas, ¿no? Un poco, esto lo digo a nivel de normas generales y de leyes, pero en el panel anterior esto surgió cuando hablaron de los códigos de ética o códigos de conducta dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, ¿no? Y que a veces los códigos están, pero no se cumplen, ¿no? Entonces, a nivel más general pasa lo mismo, ¿no? Y eso de tener leyes o normas que son muy bonitas y que nos dan apariencia de que estamos cumpliendo con el deber ser. Hay unos autores, Andrew Pritchett y Wilcock, también de Harvard, que le llaman el mimetismo isomórfico, ¿no? O sea, parecerse en forma a lo que los países avanzados hacen, pero en el fondo seguir siendo los mismos de siempre, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que tratar de evitar, esto de tener las mismas leyes que otros, pero no cumplirlas. Y no me estoy refiriendo solamente a temas de corrupción o transparencia. En el ámbito digital, en todos los países de la región, las leyes que dan validez jurídica a la firma digital, a la identidad digital, a los mensajes digitales, son leyes que tienen 15, 20 años, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, la de Paraguay es de 2010, una ley de 2010, yo le pregunto a ustedes si hace 10 años ya podían ir a cualquier oficina pública, presentar, o no ir, mandar, enviar electrónicamente un documento firmado digitalmente y se los iban a aceptar. Quizá hoy en muchas oficinas públicas no esté pasando 14 años después de aprobada la ley, ¿no? Entonces, ¿qué valor puede haber tenido esa ley? Y bueno, muy limitado, ¿no? Y quizá significó un gran esfuerzo, y las condiciones no estaban dadas, ¿no? Es importante que a efectos de ir a
cambiando esta cultura y ir hacia instituciones más fuertes, trabajar mucho en la calidad regulatoria, ¿no? Y esto quiere decir ir aprobando normas que puedan ser cumplidas por los agentes obligados y que el Estado tenga la capacidad de hacerlas cumplir. Bien, paso a la segunda parte, ¿no? Ese es un poco el marco teórico. Ahora les voy a contar de la nueva estrategia general del BID. Se llama BID Impact Plus. El objetivo es transformar la región en una mayor escala, o sea, aumentando la capacidad de apoyo del BID, pero también muy preocupados por el impacto de nuestras operaciones, ¿no? O sea que en nuestro nombre, Banco Interamericano de Desarrollo, acentuar más la palabra desarrollo, ¿no? No es que antes no lo hiciéramos, pero ahora estamos poniendo mayor énfasis ahí. No sé si se ve algo del círculo este que está lleno de cositas, pero bueno, los 3 objetivos estratégicos del BID están ahí en el centro. Se los leo: abordar el cambio climático, reducir la pobreza y la desigualdad e impulsar un crecimiento regional sostenible. Son 3 objetivos que están entrelazados, no son independientes, pero sí tienen cada uno su autonomía. ¿Cómo proponemos llegar a estos objetivos? A través de 7 áreas de enfoque operativo, que son la integración regional, la inversión en infraestructura sostenible, el desarrollo productivo e innovación a través del sector privado, la protección social y el desarrollo de capital humano, la protección de la biodiversidad y el capital natural, la igualdad de género y la inclusión, y la capacidad institucional del Estado, Estado de Derecho y seguridad ciudadana. Las 3 últimas, conservación de la biodiversidad, igualdad e inclusión y capacidad institucional, las trabajamos en proyectos tanto que pueden ser específicos, o sea, verticales, como transversales a las otras que están más que mencioné primero, ¿no? Integración, infraestructura, etc. Es decir, hacemos proyectos de infraestructura. Por ejemplo, ahora estamos preparando uno con el MOPC de caminos vecinales, donde un componente importante de ese proyecto va a ser fortalecimiento institucional del MOPC, ¿no? Entonces, este es un poco, en líneas generales, las líneas de acción, y en particular lo de capacidad institucional es el objetivo que buscamos con el trabajo en capacidad institucional, es el que está escrito ahí: que tengamos instituciones sólidas, aplicando transformación digital del sector público, trabajando en seguridad y justicia, trabajando en transparencia e integridad y fomentando el ecosistema de emprendimiento, inversión y desarrollo del sector privado. Bien, llego a la sección final. La situación de Paraguay y el trabajo del BID y la propuesta del BID, ¿no? Bueno, ¿cómo está Paraguay en temas de capacidad institucional respecto a otros países? Esto es algo difícil de medir, o sea, uno tiene sensaciones, yo he vivido en muchos países y digamos, tengo mi experiencia y puedo comparar, pero bueno, lo ideal es tener comparaciones hechas con metodologías robustas, ¿no? Eso es difícil, hay muchos indicadores internacionales. Los indicadores internacionales no son exactos, sí son aproximaciones, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta de una manera, digamos, no rígida, sino flexible. Acaba de salir hace menos de un mes el Business Ready del Banco Mundial. No sé si sintieron hablar de este informe, pero es la continuación de lo que antes era el Doing Business, que se discontinuó. Se hizo una primera edición limitada a 50 países, no como antes el Doing Business, que cubría todo el planeta. Y en este estudio, Paraguay sale con buen puntaje en mercado laboral, comercio internacional y servicios financieros, y con no tan buen puntaje en lo que es resolución de insolvencias,
en el grado de competitividad de los mercados y en la calidad de los servicios públicos. Otro indicador que es bastante conocido a nivel internacional, que tiene que ver con transparencia, ubica a Paraguay en la posición 136 de 180. Y finalmente he seleccionado tres, había una lista larga de indicadores, pero un poco para tener un pantallazo de la situación en donde estamos. El del Foro Económico Mundial es un poquito más antiguo, del 2019, que analiza la eficiencia del marco legal para resolver disputas, ubica a Paraguay en una posición bastante baja, de 136 en 141. Estos indicadores nos permiten comparar entre países, pero también nos permiten comparar internamente los distintos sectores, como está Paraguay, ¿no? O sea, quizá Paraguay suela en la generalidad de los indicadores figurar más o menos en determinadas posiciones. Para que tengan una idea, este año también salió una nueva edición del Índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, y en ese índice Paraguay está en la posición 80 entre 190 países. O sea que si comparo, por ejemplo, con el Índice de Transparencia Internacional, parece que Paraguay está mejor en lo que es digitalización que lo que es en transparencia y corrupción, ¿no? O sea, por la posición relativa con respecto a otros países, ¿no? Esa es también una forma de leer estos indicadores. Bien, el banco, bueno, viene trabajando mucho con Paraguay. Ahí Jorge contó muy bien la experiencia de CAF, y seguro que hubo cosas que no contó, que tuvo que resumir. Pero bueno, yo simplemente en temas de fortalecimiento institucional, una breve lista de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con MITIC en transformación digital, en calidad regulatoria, que ya les hablé un poco con el MIC. Hemos apoyado la implementación del último censo, el censo de 2022, y estamos apoyando el fortalecimiento institucional del INE. Quiero decir que en mi visión, y esto puede ser una opinión personal, el proyecto del censo fue un proyecto muy exitoso. Ahí realmente creo que hay una institución con capacidad institucional, llevó un proyecto muy complejo y llevó unos resultados que podrían parecer, que incluso causaron sorpresa, pero que hubo un rigor en el trabajo que permitió mantener esa información. O sea, eso es algo a valorar. Bien, hemos trabajado también colaborando en todas las reformas que se están dando en organización del Estado, servicio civil, la nueva ley de suministros y contrataciones. Hemos apoyado también en todo el tema de lucha contra el lavado de activos, apoyando a la Contraloría en diversas iniciativas, en fin, a la DENIT, etc. Bien, y por último, y con esto cierro, hacia adelante. Como les decía, teníamos esa estrategia general y estamos en el proceso de conversar con el gobierno de Paraguay en cuál va a ser la estrategia específica para Paraguay. La propuesta que llevamos es trabajar en una mejora de la productividad. Paraguay ha crecido mucho en estos últimos 10-15 años, es de los países que más ha crecido en la región, y además digamos, sin saltos, ha sido bastante regular ese crecimiento, sacando la pandemia del medio. Y ese crecimiento se ha dado principalmente por mejoras en capital físico, trabajo, educación y muy poco en productividad. Paraguay está, en ese sentido, más o menos al nivel del resto de la región, pero incluso mejor. Ahora, si comparamos a cómo se compone el crecimiento en los países más avanzados o en los países asiáticos, vemos que en esos países el crecimiento de las economías se explica el 50% por mejoras en la productividad, cuando en Paraguay, en la región, estamos por el 10%, 15%. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso y nuestra idea es llegar a esas mejoras de productividad a través del apoyo
a iniciativas que tengan que ver con mejorar el capital humano, las competencias de la fuerza laboral, diversificar la economía, esto es clave, expandir la integración regional y, last but not least, lograr una gestión pública más eficiente y servicios públicos de mayor calidad. Creo que hoy en el panel anterior, y bueno, y me imagino que lamentablemente no pude acompañar en la mañana, me imagino que también hay una preocupación por la transparencia, por la corrupción. Ahora, creo que en cuanto a la mejora del sector público, si nos enfocáramos seriamente en mejorar la calidad de los servicios públicos y en mejorar la eficiencia con que funciona, si esos fueran nuestros únicos dos objetivos para trabajar en el sector público, yo creo que la corrupción se reduciría como añadido, ¿sí? Enfocarnos en mejorar la calidad de los servicios públicos y en la eficiencia operativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, estamos realmente iniciando el momento de las preguntas. Yo tengo un set bien amplio de preguntas y tengo también una pregunta del público, así que voy a ir directo por la que es del público, porque me parece que así vamos también a resolver o dar una respuesta también a esta pregunta súper interesante y bien contundente respecto un poco al fortalecimiento del sistema judicial, como un espacio así bien concreto para el fortalecimiento institucional. Y la pregunta dice, ¿cómo se puede fortalecer la independencia del sistema judicial y disminuir en algunos casos los grandes desafíos que hay ahí en materia de independencia, para que también haya resolución en los casos de conflictos de intereses, por dar un ejemplo? A ver cómo pueden elaborar un poquito ahí, Jorge, porque vos hablás un poco del eje de seguridad y justicia, entonces eso creo que tiene una relación directa con el eje que mencionabas. La pregunta en realidad iba dirigida a vos también. Bueno, como siempre las preguntas están en qué puede hacer el país y qué puede hacer los organismos multilaterales ayudándolo al país. Entonces, lo primero que tendría que decir es que el país, los organismos multilaterales, por lo menos del enfoque que tiene CAF, pueden ayudar al país en lo que el país decide hacer. Entonces, y nosotros no nos corresponde demasiado explicarle o decirle al país lo que debe hacer, porque para eso tiene instituciones democráticas y tiene una sociedad civil, tiene una comunidad y tiene una organización que toma las decisiones que creen conveniente tomar. Le podemos contar lo que se pueda, lo que estamos haciendo para ayudar al país en las cosas que el país nos pide, y contar algunas buenas experiencias en la región de las cosas que otros países nos han pedido. Entonces, con respecto a lo primero, hay un punto que uno lo puede encarar desde muchos lados y desde donde podemos ayudar nosotros principalmente, es nosotros no elegimos ni definimos cómo va a ser la estructura del Poder Judicial, ni cómo se eligen jueces, fiscales, ni cómo se organiza, porque eso lo hace, y lo decía el país, según sus normas y sus leyes. Una vez que lo eligieron, podemos ayudar a que trabajen mejor y que tengan todas las instituciones, los elementos para hacerlo. Nosotros hemos priorizado un aspecto muy importante, que es el tema del uso de una cantidad de elementos digitales para la tarea. Acabamos de tener un evento muy importante en el tema antipiratería y ciberseguridad. Es un tema en donde los jueces y los fiscales en el país no están preparados suficientemente para atenderlos. No hay una capacitación completamente importante en temas de delincuencia organizada transnacional, que es un problema de Paraguay y es un problema de los demás países. Ahí nosotros creemos que hay un gran desafío de cooperación entre instituciones y de cooperación entre países, y de que la información circule y llegue a tiempo de uno a otro. Tenemos un tipo de herramientas que deberían aprovecharse más.
la inteligencia artificial da enormes oportunidades para poder trabajar mucho más rápido, para poder detectar conexiones e interrelaciones. Yo siempre cuento que una de las bandas principales de narcotráfico operando en Brasil fue descubierta en una de sus operaciones más grandes por Mercado Libre, ¿no? Por el área de fraude de Mercado Libre, viendo cómo actuaba un extraño mercado de contrabando de zapatillas, de tenis, que no tenía absolutamente nada que ver con el foco principal de lo que estaba. Es decir, las herramientas con las que se trabaja no están intercambiando información muy fuerte entre una y otra, y yo diría que también en el tema del sector penitenciario. Yo tuve experiencia de gobierno, manejando seguridad, manejando justicia, fui viceministro de esto. Recuerdo haber estado debatiendo temas que hoy ya están instalados en todos lados 10 años atrás, y nosotros llegamos a una de mis conclusiones de que los grandes temas criminales que nos tocó enfrentar, algunos de mucho impacto público e internacional, siempre los terminamos descubriendo dentro del sistema penitenciario y dentro del sistema policial. Las claves estaban por ahí. Entonces, el modo con que uno escanee lo que está pasando dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema y dentro de las fuerzas de seguridad, y para esto es muy importante la decisión de liderazgo, pero también las herramientas de información just in time, pueden ser un factor de mucho valor. Permítanme mencionarles algo último que no se observa mucho en los países, que se sabe muy poco. El tema de la ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad, desde los temas de fraude, de criptofraude, hasta los temas de acoso digital, que son bastante graves y bastante subdeclarados. Yo diría el tipo de delito más subdeclarado en el mundo hoy es el cibercrimen. Somos víctimas de un modo o de otro, prácticamente todos los que estamos acá, y en muchos casos ni siquiera lo sabemos que hemos sido víctimas de eso, ¿no? Del file, del malware, todas las cosas estas. Algunas cosas más evidentes, con bullying con adolescentes que terminan en suicidio. Perdónenme que lo diga, lo mencione, pero hoy no se pueden combatir los grandes temas del crimen, no se pueden combatir el narcotráfico, no se puede combatir la corrupción en gran escala, no se puede combatir todos los delitos más visibles, para decirlo de una manera, si no hay una estrategia muy seria de combate con leyes, pero sobre todo con formación para jueces y para el Ministerio Público con eso. Y por supuesto, el resto de los desafíos son propios del país, de cómo organiza y cómo elige sus autoridades y sus jueces. Gracias, Jorge. Muchas ideas clave nos está dejando en su respuesta. Después vamos a tratar de resumir así algunas ideas fuerza para quedar con eso como un check-out de este espacio. Y ahora una última pregunta para Alejandro. ¿Cómo evalúan desde el BID, por ejemplo, la efectividad de las inversiones hechas en los procesos de fortalecimiento institucional? ¿Qué nos podés comentar sobre eso puntualmente? Bien, bueno, primero, en el BID tenemos una metodología única de evaluación de los programas, o sea que no hay una metodología específica para evaluar proyectos de capacidad institucional. Básicamente, cuando primero se diseña un programa de inversión o de políticas, se ejecuta y luego cuando cierra se hace un informe que analiza 4 dimensiones. Primero, esto pasa 5, 6, 7 años después, a veces más, de que el proyecto comenzó a ejecutar, ¿no? Ahí viene la evaluación, que es un post-mortem. Entonces se evalúa la pertinencia, qué tan bien estuvo el diseño, qué tan bien estaban definidos los objetivos, qué tanto necesitaba el país ese proyecto. Se evalúa
la efectividad, o sea, el grado en que se alcanzaron los objetivos, la eficiencia que es si el proyecto se hizo con el menor costo posible, y finalmente la sostenibilidad, ¿no?, de todo lo que el proyecto construyó, cuánto de eso sigue y va a seguir en pie y va a seguir evolucionando, ¿no? Así es, básicamente esa es la estructura de nuestras evaluaciones. Y como les digo, bueno, a veces llegan un poco tarde, lamentablemente los tiempos del desarrollo son así, y los tiempos como lo ponía ahí en una de las láminas, los tiempos del fortalecimiento institucional también son largos. Los proyectos de fortalecimiento institucional son los más difíciles incluso a veces de vender, ¿no? Porque no hay corte de cinta, no hay algo material que todos ven, que se hizo. No sé, por decir algo, ¿no? Cuando uno piensa en el presupuesto que debería llevar la gestión del cambio en un proyecto de fortalecimiento institucional, de gobierno digital, y bueno, dependiendo del tamaño, son sumas importantísimas, ¿no? Son quizá millones en algunos proyectos que nadie va a ver, ¿no? Porque el resultado es que una organización se le planteó un cambio y logró atravesarlo y adoptar las nuevas metodologías o los nuevos sistemas, o digamos las nuevas formas de trabajar que propuso el proyecto, ¿no? Y eso es muy difícil que se valore como un bien, ¿no? Como un activo. Pero bueno, ese es un poco cómo trabajamos. Y bueno, en general como decía, yo soy un defensor de esto de la calidad, de hablar mucho más de calidad en el marco del sector público y hablar de eficiencia. Nuestros proyectos, los indicadores con los que solemos medir estos proyectos, sobre todo los de transformación digital, tienen mucho que ver con reducción de costos para ciudadanos, reducción de costos para empresas, y reducción de costos operativos dentro del Estado. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora vamos a ir cerrando con algunas ideas que dejando este panel. Por ejemplo, arrancábamos diciendo que es importante que estos temas, inclusive lo que se conversaba en el panel anterior sobre el rol del sector privado y estos temas del fortalecimiento y de la gobernanza, formen parte de la agenda país. Es clave para que esto prenda. Entonces decíamos que instituciones sólidas son claves para el gran salto que hay que dar, y ese es el antídoto contra las principales amenazas que obstaculizan o ponen en riesgo nuestro proceso de desarrollo. Con eso abría su presentación Jorge. Decíamos también que la construcción de la institucionalidad implica mirar a largo plazo, y eso es lo que nos va a permitir llegar a los grandes acuerdos. Y por sobre todo cerraba él diciendo que la construcción del liderazgo es clave. Y no solamente hablar de agregar valor, sino de agregar valores. Y ahí ya fue entrando Jorge a algo que también Alejandro mencionó, que tenía que ver con el fortalecimiento del capital humano. Él decía acumular capital humano, como una mirada así más económica, un poco de lo que implica eso que es intangible, porque no se puede tocar el capital humano, no se puede, son procesos, son gestiones intangibles que hay que llevar. Entonces, después hablábamos también con la importancia de manejar claramente algunos conceptos, o sea, se detenía Alejandro en hablarnos de un marco teórico para poder luego combinar esos conocimientos y poder llegar a nuevas formas de intervenir en la vida de nuestras instituciones, entender claramente el concepto del fortalecimiento institucional, el concepto de la gobernanza y de esos desafíos que tenemos que encarar como sociedad. Él decía, conocer un poquito decía una palabra complicadísima, un mimetismo isomórfico. Él decía que esa es la forma en la que, o sea, el aprobar leyes
como recetas que vienen de afuera o que funcionaron afuera y que luego tratamos de aplicar acá, pero no funcionan, nos convierte un poquito en entrar en esa dinámica de un mimetismo isomórfico y que se debe basar en las fortalezas de la cultura. Lo que sea el marco regulatorio que se va a desarrollar se debe basar en las fortalezas de la cultura y en la historia institucional del país. Y qué complejo lo que nos deja, porque si miramos nuestra historia institucional reciente y un poco los últimos 100 años del país, tenemos grandes desafíos y vamos a surfear mirando desde lo que hemos logrado históricamente. Entonces, las condiciones tienen que estar dadas para que realmente un marco regulatorio funcione y por eso no es esa la única solución para llegar al desarrollo. Tengo muchas cosas. Un pensamiento clave con el que quiero ir cerrando es un poco esa claridad acerca del rol de los organismos multilaterales. Jorge decía, los organismos multilaterales pueden ayudar al país en función de la ayuda que solicite el país. O sea, claramente estamos ante contextos donde la ayuda que puede llegar o la contribución que puede llegar a través de los organismos multilaterales viene dada por lo que los gobiernos, el gobierno y la gobernanza y las instituciones del Paraguay marquen como una necesidad de ayuda y de recibir un poco de esa cooperación. Entonces, Paraguay y la región tenemos grandes desafíos. Él decía en lo que tiene que ver un poco con el combate al crimen transnacional organizado, que no solamente pasa por los desafíos relacionados con el narcotráfico, sino que también con el contrabando o inclusive la ciberseguridad, que todavía es un ámbito bastante desconocido. Así que, por otro lado, cerrábamos un poco con la necesidad de evaluación a largo plazo, pero que también combine un poco con esta necesidad de tener indicadores de corto plazo que nos permitan esa claridad de ver que esa gestión del intangible, de los procesos de fortalecimiento institucional, pasen un poco por quick wins, pequeñas victorias a las que podamos llegar en el corto plazo. Así que con eso cerramos un poquitito el panel de hoy. Les agradezco mucho el tiempo, la atención y continuamos entonces con lo que prosigue en este día. Muchas gracias.